tal? Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde de este miércoles 15 de noviembre del año 2023. Mi nombre es Carlos Jiménez y les doy la bienvenida a la emisión número 83 de Biosfera Podcast, un programa componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, cuyo objetivo es contribuir a través de los medios de comunicación tradicionales, pero también las nuevas tecnologías de la información, a generar una conciencia de entendimiento y de respeto hacia todos los elementos que componen a la naturaleza a través del desarrollo sustentable. El día de hoy, el tema que vamos a abordar tiene que ver con este fenómeno que la comunidad científica internacional ha denominado cambio climático y cuyo término ha pasado a formar parte ya de nuestro vocabulario cotidiano. El día de hoy vamos a tener como invitado desde la ciudad de Tapachula, Chiapas, al maestro en ciencias Ediciel Jordán Alvarado Robledo. Él es investigador de Ecosur. Esto es Biosfera Podcast e iniciamos. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Frusaín, delicia hecha realidad. ¡Qué rico! Fruta chiapaneca con productos innovadores. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Así es, tiempo ya de Biosfera Podcast en la emisión número 83 ya, en un esfuerzo por contribuir a generar una conciencia, comentábamos, de entendimiento y respeto hacia todos los elementos que componen esa gran maravilla que conocemos como naturaleza. Cambio climático y sus efectos. Estamos viviendo ya bajo condiciones, ya no nada más de calentamiento global, a decir del secretario de las Naciones Unidas, Sergio Guterres. Estamos en la época de la ebullición global. Y para que se den una idea de lo que estamos hablando, el día de ayer fue un día que va a quedar grabado en la historia. 58.5 grados centígrados de sensación térmica en Río de Janeiro, Brasil. En medio de una ola de calor excepcional, los bañistas de Río de Janeiro se lanzaron al Atlántico el día de ayer martes en busca de alivio, mientras las autoridades meteorológicas emitían una alerta de alto peligro. Estoy dando lectura a una información del portal Infobae. Las temperaturas alcanzaron un asombroso pico de sensación térmica de 58.5 grados a las 9 de la mañana con 15 minutos, marcando así una de las cifras más altas desde el 2014. Residentes y visitantes buscaron refugio en las playas icónicas de esta ciudad, desafiando las condiciones climáticas extremas. Hace un par de semanas, la República Mexicana, particularmente el estado de Guerrero, municipios como Acapulco y Coyuca de Benítez, fueron azotados por uno de los más devastadores huracanes que se tengan registro en la historia de la República Mexicana, el huracán Otis, con una atipicidad que realmente sorprendió a los científicos. En menos de 12 horas, una depresión tropical que de manera tradicional pudiera haber evolucionado quizá en 2 días, llegó al máximo de la escala Saffir-Simpson, la categoría 5, con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora y rachas, escuchen ustedes, de hasta 340 kilómetros por hora. La devastación, está por demás decir, fue brutal. Para entender un poco más acerca del cambio climático, el día de hoy vamos a tener en este programa al maestro Ediciel Jordán Alvarado Robledo. Ediciel Jordán Alvarado Robledo es investigador de Ecosur. Él cuenta con una ingeniería, es biotecnólogo, ingeniero biotecnólogo, egresado de la Universidad Tecnológica de la Selva. También estudió una maestría en ciencias biológicas
en el Centro de Investigación Científica de Yucatán y es candidato actualmente a doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable con orientación en Biotecnología Integrativa por el Colegio de la Frontera Sur, allá en Tapachula. Yo quiero darle la bienvenida al maestro Ediciel Jordán Alvarado Robledo. ¿Cómo estás, Jordán? Qué gusto saludarte desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, buenas noches, espero te encuentres muy bien. Un saludo muy afectuoso y es un honor y un privilegio estar aquí en este espacio compartiendo lo que hemos estado realizando y un saludo para todo el auditorio. Maestro Ediciel Jordán Alvarado, Jordán, porque realmente creo que hemos hecho buena amistad. Tuvimos la oportunidad de tenerte en cabina en Biosfera Podcast Radio, que transmitimos todos los martes en punto de las 9 de la mañana en la nueva FM 94.7. Me llama mucho la atención el estudio que estás realizando para entender este fenómeno. Este preámbulo que hicimos fue más o menos como para darnos una idea de la magnitud que tiene este fenómeno llamado cambio climático, que no es un fenómeno actual. El cambio climático por sí mismo ha existido desde que se formó la Tierra, solamente que ahora las actividades antropogénicas, es decir, las actividades de los seres humanos, de una u otra manera han acelerado procesos que a la Tierra le hubieran tardado quizá miles de años. Y hoy estamos viviendo temperaturas atípicas, huracanes con una fuerza que no conocíamos y de repente vemos alteraciones en los patrones climatológicos que realmente nos llaman mucho la atención. Ya estamos viviendo también migraciones de tipo ambiental, pero tú enfocas tus investigaciones en los artrópodos. ¿Qué tienen que ver estos bichitos? Porque por ahí platicábamos que pudieran ser la clave para entender el cambio climático y de una u otra manera hacerle frente a este fenómeno con medidas de mitigación efectivas. Para empezar, ¿qué son los artrópodos, estimado Jordán? Claro que sí. Bueno, en este contexto de esta charla vamos a convenir, sin entrar en mucho detalle, que un artrópodo nos estamos refiriendo un organismo invertebrado que no posee vértebras, huesos y que en términos biológicos, digámoslo así, es el filo de organismos que está sumamente representado, ¿no? Los artrópodos son aquellos organismos que tienen en la mayoría de los casos un exoesqueleto quitinoso, tienen una simetría bilateral, tienen apéndices articulados y bueno, entre ese gran grupo de los artrópodos están los artrópodos terrestres, están aquellos, dentro de ese grupo están también las hormigas, escarabajos, abejas, arácnidos y demás, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, estos organismos, como bien decías, estimado Carlos, desempeñan un papel fundamental en todos los ecosistemas, sobre todo en los ecosistemas terrestres y en el caso más particular de las selvas altas perennifolias. Estos ecosistemas, conocidos como ecosistemas relictos, son aquellos que poseen una alta diversidad o se les conoce también como hiperdiversos. Entonces, existen muchos estudios que brindan información científica puntual, comprobable y reproducible, donde está esa relación, esa asociación entre mayor riqueza y abundancia en la mayoría de los ecosistemas que no están perturbados. Y bueno, otro aspecto también a remarcar es el siguiente, que estos organismos en muchos casos se les utiliza como organismos bioindicadores. Esto es que ante ciertas perturbaciones, ante ciertos cambios en la temperatura, en la precipitación y demás, las poblaciones descienden, ¿no? Entonces, sobre todo los escarabajos, también algunos dípteros, son empleados como organismos indicadores de la calidad de un ecosistema, la calidad de agua y demás. Entonces, a grandes rasgos, son organismos invertebrados, poseen sus apéndices articulados, sus patitas, por así decirlo, desempeñan grandes funciones en los ecosistemas
porque forman parte, ¿no?, de todas las cadenas tróficas. También sin la mayoría de los artrópodos, pues no habría este fenómeno, mejor dicho, este proceso de la polinización. Pero bueno, creo que esto es como que una primera base, ¿no?, de todo lo que vamos a hablar en esta emisión. A ver, mucho lenguaje técnico, estimado Jordán. Estoy tratando de digerir poco a poco, así tratando de entenderlo. Estos bichitos que hay en el mar, en ambientes acuáticos, que hay en el aire, que son los insectos voladores, y hay en la tierra, son todos aquellos bichos que no tienen un esqueleto como tal, sino que están, ahora sí, perdóname el lenguaje, están aguaditos por dentro y tienen un exoesqueleto por fuera y están articulados, tienen un montón de patas. Y entre ellos, y perdóname, porque si yo lo entiendo, no créeme pasa nada. que vamos a hacer lo posible porque nuestros amigos que amablemente nos están sintonizando en este momento, que ya son bastantes, lo podamos transmitir y sea comprensible para todos. Entre estos bichitos se encuentran animales, bueno, no entre ellos, todos cumplen una función muy importante en el equilibrio de los ecosistemas. Pero entre ellos hay especies que son vitales para contribuir a ese equilibrio de la naturaleza y que todo funcione como debe de ser. Y estoy hablando específicamente de las abejas, que son artrópodos, que son polinizadores, y por ahí, como tú bien lo dices, hay estudios que hablan. Si desaparecieran las abejas por la razón que tú quieras, pesticidas, radiaciones, etcétera, el ser humano no podría sobrevivir más allá de los 6 meses, porque se acabarían las conservas, las latas, las plantas no darían frutos, morirían la mayoría de ellas, los animales no tendrían que comer, y ahí sí, agárrenos confesados, porque San Artrópodo, ¿dónde estabas? ¿Es así, estimado maestro Jordán? Sí, exactamente. Para todo el auditorio, los científicos, las personas que se dedican en cuerpo, alma, mente y corazón al estudio de los artrópodos, de los insectos, en este caso, pues hay entomólogos, hay aracnólogos y una gran diversidad de estas variantes de formación profesional. Muchos de ellos han llegado a la conclusión, con base, insisto, en datos medioambientales, ¿no?, que estamos viviendo la extinción masiva de los artrópodos, ¿no? Por allí incluso este tema de la extinción masiva de los artrópodos ha sido tan notorio que incluso en las últimas cumbres económicas, los foros económicos en Davos, Suiza, se ha estado hablando de ello, ¿no?, de la extinción de los artrópodos. Para gran parte de la comunidad científica no es ajena a esta debacle que estamos viviendo. Se le conoce como la gran extinción o la sexta extinción masiva de especies, entre ellos los artrópodos, en el marco de esta era en la que vivimos, ¿no?, el antropoceno. Bueno, nada más como preámbulo. Igual otros datos que me gustaría compartir son los siguientes, ¿no?, que se estima que existen entre 5.5 y 7 millones de artrópodos a nivel mundial. O sea, son estimaciones. Y la gran mayoría de estas especies, pues, aún no han sido descubiertas o no han sido del todo analizadas, no han sido del todo documentadas, ¿no? Y en el caso de los ecosistemas terrestres, selvas tropicales, bosques y demás, gran parte de las especies forestales, de las plantas, entre el 80%, entre 85 y 90% de toda la cubierta vegetal requiere de los servicios de los polinizadores, al igual que arriba del 95 o 90% de los cultivos de importancia agrícola económica, ¿no? Esto para dar sustento a lo que mencionaste, que sin los polinizadores realmente estaríamos en aprietos. Esto es algo que no solamente es una teorización o especulación, insisto. El trabajo que estamos realizando, el trabajo que estoy realizando en conjunto con otros compañeros me permite analizar y discutir de primera mano estos datos científicos, y realmente decirles que gran parte de la comunidad científica está preocupada por esta situación de la disminución de los
las especies, la pérdida de la biodiversidad. Y bueno, aquí hay otro dato también que quiero mencionar, que en la naturaleza ningún animal es bueno ni malo. Estamos hablando en términos ecológicos, porque todas las especies desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas. Desde cuando vamos a un parque y vemos a una avispita, vemos a una abejita, una hormiguita, están desempeñando un papel importante. Que claro, nosotros como especie hemos invadido su territorio, su espacio, los hemos desplazado, bueno, eso ya es otro cantar, pero el punto es este, ¿no? Que seamos conscientes, que todo el auditorio sea consciente que ver una abeja hoy en día, ver una mariposa en tu jardín es un auténtico lujo, es un auténtico espectáculo porque se están extinguiendo. En este espacio, Jordán, hemos tenido la oportunidad de platicar con el doctor Rodolfo Dirso, uno de los investigadores más importantes de nuestro país y reconocido a nivel mundial. Él ha publicado en revistas especializadas como Science y Nature, y él junto con Gerardo Ceballos tienen el postulado de la teoría de la sexta extinción masiva de las especies que tú precisamente has mencionado. Ellos hablan que la era del antropoceno está aquí, hoy, ahora, y que nosotros, los seres humanos, hemos provocado que inicie ya sin punto de retorno la extinción de cientos y quizá miles de especies. ¿Y a dónde va a llegar esto? No lo sabemos, pero la capacidad de adaptación que pudiéramos tener los seres humanos va a ponerse a prueba. Hoy tenemos condiciones adversas a nivel climatológico, lo estamos viviendo ya. La Tierra es un planeta vivo. Hoy por hoy, en este momento, hay volcanes que están activos en Islandia, el Monte Etna, el mismo Popocatépetl están activos y nos recuerdan que la Tierra es un ser que se autorregula a sí mismo, de acuerdo a la teoría de Gaia que postulaba James Lovelock más o menos a finales de la década de los 60. ¿Por qué te digo todo esto? Porque yo te quiero compartir la siguiente frase que bien pudiera enmarcar la llave para que los seres humanos pudiéramos detener esa alocada carrera de una vez por todas, y lo menciona el dramaturgo francés André Gide. Él decía que los seres humanos le damos importancia a las cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen, pero pareciera que los seres humanos no queremos, no hemos podido darnos cuenta de la función tan importante que tienen esos pequeños bichitos, como tú lo mencionas. Cada uno no son buenos, no son malos. Ellos llegaron aquí primero que nosotros y van a seguir aquí cuando nosotros nos vayamos. Y si nosotros matamos, apachurramos a la hormiga, ¿por qué? ¿Por qué la hacemos? ¿Por qué la matamos? Pues porque podemos. No hay otra razón. Tal vez esa hormiguita, platicábamos también, pudiera tener esa enzima, esa sustancia que pudiera en un momento dado ser la clave para acabar con enfermedades que nos aquejan como el cáncer, el SIDA, la diabetes. ¿Por qué no? Bueno, eso es por dragones, pero sí, efectivamente, así pudiera ser. Dejo de hablar y por favor, platícanos al respecto. ¿Qué nos está pasando a los seres humanos, estimado Jordán? Es una pregunta que se podría abordar desde perspectivas muy mecanicistas o desde perspectivas muy pragmáticas. Hay una serie de discusión, de polémica en torno a esto, porque a pesar de que existen las evidencias, algunas, sin entrar en detalle, ¿no? Cierto, llamémoslo así, sector de la población no cree o piensa que esto del cambio climático es un invento, ¿no? Y que el planeta se está autorregulando, pero sin entrar tanto en detalle, yo considero que nos está pasando precisamente eso, que no sabemos lo que tenemos, no sabemos los dichosos que todos somos, de primeramente apreciar las manifestaciones caprichosas de la naturaleza, las diferentes formas de vida. Y lo otro, considero que es necesario concientizarnos, sobre todo empezar desde
preescolar, desde una edad temprana, a inculcar ese cuidado del medio ambiente, ese respeto por las diferentes manifestaciones de vida en los niños, en los infantes, y también a nosotros como mayores, pues proveer de un ejemplo. Yo creo que una de las maneras más puntuales y coyunturales de transmitir conocimientos a través de un ejemplo, ¿no? Sin términos o sin caer en moralidades. ¿Qué también nos está pasando? Que somos indolentes, que creemos que tal vez porque poseemos una gran sapiencia, podemos revertir o minimizar el impacto de nuestras acciones. Quizá como especie nos hemos ensoberbecido o pensamos que la huella hídrica, la huella de carbono no afecta tanto al mundo. Creo que es eso, también hemos sido egoístas y no somos realmente conscientes de que estamos poniendo en juego los recursos para las próximas generaciones. Tema de ser sustentables, ¿no? Muy bien. Sí, ahí están los apuntes. Sí. Muy bien. Ahí están los apuntes del maestro Ediciel Jordán Alvarado Robledo. Vamos a hacer una pequeña pausa, si tú me lo permites, maestro Jordán Alvarado. Y yo quiero presentar el siguiente trabajo periodístico sobre precisamente las funciones que tienen esos elementos que forman parte de la naturaleza y que nosotros, los seres humanos, en nuestra infinita ignorancia y soberbia, hemos acabado. No son precisamente artrópodos, sino son plantas. ¿Te suena el término manglares? Ahí en Tapachula hay varios. Vamos a ver el siguiente trabajo periodístico de nuestra colaboradora Beli Luna y regresamos en un segundo. Claro que sí, Carlos. Amigos de Biosfera Podcast, soy Beli Luna y el día de hoy les voy a hablar sobre manglares, qué son y cuál es su importancia. Los manglares son una formación vegetal leñosa, densa, arbórea o arbustiva de 1 a 30 metros de altura, compuesta de una o varias especies de mangle y con poca presencia de especies herbáceas y enredaderas. Son especies de árboles de origen terrestre que evolutivamente se han adaptado para sobrevivir en ambientes inundables. Tienen un alto grado de salinidad, suelen estar restringidas a las zonas tropicales y se ubican en zonas costeras, lagunas, ríos y deltas, cercana a la desembocadura de cursos de agua dulce en latitudes tropicales y subtropicales. La importancia de los manglares va desde la protección de las costas y el control del clima hasta su papel esencial en la reproducción de las especies. Sirve de refugio de flora y fauna silvestre. Evita la erosión de las costas y protege cualquier infraestructura, porque puede frenar la fuerza de las olas y los temporales. Para Biosfera Podcast, Beli Luna. Muchas gracias a Beli Luna por este trabajo de investigación sobre el papel tan importante que tiene este tipo de vegetación. Yo le llamaría bosque de manglar. No sé si el término es adecuado, pero leía también hace unos días acerca de que si este bosque de manglar no hubiera desaparecido prácticamente de la zona costera de Guerrero, el impacto del huracán Otis no hubiera sido tan fuerte como lo vimos. Y es que prácticamente con la edificación de la zona hotelera, los complejos turísticos y demás, básicamente los manglares desaparecieron y son las barreras naturales. Las barreras naturales contra los vientos y los huracanes impiden la erosión y demás, pero 2, son los riñones de la naturaleza, filtran los contaminantes y demás. Hay un revulsivo por ahí y siguen filtrando y filtrando a fin de evitar todo lo que daña a la tierra y viceversa, dañan a las aguas oceánicas. Fíjate que tenemos comentarios, estimado Jordán. Saludos a Alejandro Moguel, que nos está viendo. Muchas gracias, estimado Alex. Felicidades. También él es comunicador por su noticiero que tiene en el Heraldo Chiapas todas las noches a las 9:21 horas.
Aciole Raliuga y Luis Aguilar, muchísimas gracias desde Tuxtla Gutiérrez. El biólogo Amado Ríos Valdés, muchísimas gracias, lo hemos tenido aquí en este foro de opinión desde la Ciudad de México. El doctor Ernesto López Gutiérrez, saludos, doctor. Vidal Mariscal dice, saludos familia Mariscal, muy bien, reportándose la familia Mariscal. También está Mar Alvarado, un tema muy interesante. Felicidades, muchas gracias. Montserrat de Escobedo, felicidades, maestro Jordán, qué bonito tema. Pues ahí tienes, maestro Jordán Alvarado, los comentarios de nuestros amigos que nos están sintonizando a través de estas nuevas tecnologías de la información. Yo estoy maravillado, fíjate, porque humildemente, déjame decirte, yo me sentí apabullado por esa presentación que hiciste, esa publicación que hiciste en las redes sociales, donde hablabas acerca de que ibas a estar hoy en este espacio periodístico y que de una u otra manera el trabajo que habíamos realizado en Biosfera 10, cuando trabajábamos en la televisión pública, había influido de una u otra manera para lo que tú estás realizando. No quiero hablar más, pero yo te agradezco mucho y de veras soy de la idea que venimos a esta vida, todos los humanos, no a ser felices. Eso es una falacia. La felicidad es efímera. La felicidad, nadie puede ser feliz las 24 horas del día. Son momentos que hay que aquilatar. Pero venimos para dos cosas. Para aprender y para aplicar los conocimientos y compartir los conocimientos que adquirimos mediante esas experiencias. Luego, entonces, yo te agradezco mucho esas palabras y retomemos el tema. Tenemos más comentarios. A ver, por acá dice Ernesto Trujillo. Sí, felicidades. Fuerte abrazo, por más bendiciones, eres un crack, Jordán Alvarado Robledo. Eso, Ernesto Trujillo, eres un crack, dice. Muy bien. Isela Alvarado, Dios le bendiga, amado sobrino. Eso es todo. Muy bien, perfectamente. Y Ángeles Palomeque, saludos, hijo. Ahí está. Toda la porra, toda la familia, ahí está manifestándose en Biosfera Podcast, en esta emisión, la número 83, con el tema Los artrópodos, la clave para hacer frente, para entender el cambio climático. Y retomamos el tema. ¿Por qué los artrópodos pudieran ser la clave para entender este fenómeno y de una u otra manera tomar acciones efectivas para mitigar sus efectos, maestro Jordán? Muy bien, es una excelente pregunta, muy buena pregunta, por cierto. ¿Cómo nos ayudarían? ¿Cómo entender? ¿Cómo abordar esta temática? Pues voy a tratar de responder, no sin antes, abro paréntesis, de decir que estoy muy feliz de estar acá, maestro. Sabe que siempre desde pequeño mis hermanos y yo veíamos sin faltar su programación. Gracias por todo lo que hizo y pues henos aquí. Cierro paréntesis. Una de las formas de comprender y estudiar los artrópodos y sobre todo de ver cuáles son los efectos del cambio climático y toda esta cuestión que es un aspecto muy complejo, y también que es multifactorial, tiene muchas variables, es hasta cierto punto comprendiendo y estudiando los organismos, estos organismos en los ecosistemas, pero de manera espaciotemporal, que quiere decir que tener datos, tener una geolocalización, tener datos atmosféricos de precipitación pluvial, de temperaturas, de cobertura de dosel superior y hacer muestreos, ¿no? Entonces, en llanas palabras, ¿cómo responder a esta pregunta? Creo que a través de establecer muestreos, un lugar de muestreo, esto es, si vas a muestrear en una selva, en un bosque, establecer tu metodología de muestreo, definir qué tipo de trampas vas a usar, y cuando estés realizando ese muestreo, es necesario primeramente tener la localización, la latitud, longitud y demás, tener datos de si llovió, si no llovió, la incidencia lumínica, la precipitación,
Y después, cuando tú tengas datos ambientales y tengas tus muestras, tú puedes analizar estas muestras de insectos que son colectados en un recipiente con metanol, y después haces algo que se le conoce como una extracción de ADN. Ese ADN lo utilizas para llevar a cabo una reacción en cadena de la polimerasa PCR utilizando cierta secuencia específica, y todo ese proceso, ese resultado, ese producto que tú obtienes, lo envías a secuenciar. En llanas palabras, envías ese segmento de DNA a un proceso de secuenciación para que te envíen las secuencias, y tú, con base a algoritmos bioinformáticos, a aspectos de informática aplicada a las ciencias biológicas y datos estadísticos, tú puedas hacer lo siguiente: agrupar los datos ambientales, agrupar los datos de las especies y también hacer estadísticos. Cuando tú tengas esos pods o esos puntos, tú puedes hacer inferencias y puedes decir, bueno, en este ecosistema, en esta zona, se muestreó durante tal fecha, es decir, se muestreó en época de estiaje, se muestreó en marzo y se vuelve a muestrear en agosto. Es un caso hipotético, ¿no? Entonces, digamos que haces prácticamente lo mismo, lo único que varía es precisamente la fecha y las condiciones ambientales. Y bueno, llegas al resultado de que tomando en cuenta datos meteorológicos de años atrás, te das cuenta que esta temporada de estiaje fue más pronunciada que la otra, ¿sabes? Fue súper intensa, y te das cuenta que tienes menos cantidad de insectos. Tú esperarías, o de artrópodos, perdón, tú esperarías que en la época de lluvias esperarías encontrar muchísimos más insectos, y resulta que ese año, a pesar de que llovió, checas los registros meteorológicos y te das cuenta que es el año con menos lluvias durante cierto intervalo, y te das cuenta de que a pesar de que hubo lluvias, hubo igual cantidad de bichos, de ejemplares colectados que en la época de estiaje. Esto nos lleva a pensar que estos patrones en el cambio, estos cambios, perdón, en los patrones de lluvia, estos cambios en los patrones de temperatura están afectando a nuestras poblaciones, y eso sale reflejado en los análisis que se están realizando. Eso permite decir, ¿saben qué? Algo está sucediendo, estas lluvias son atípicas, hay que tomar medidas. Y eso también puede, estos resultados, esta información puede servir para los tomadores de decisiones, para aquellos que pueden y tienen la facultad de decretar reservas ecológicas, reservas de la biosfera y demás, o decir, vamos a preservar este lugar. Entonces, es lo primero que se me vino a la mente recordando gran parte de lo que estoy haciendo actualmente en la investigación, ¿no? Muy bien. Quiero entender por todo esto que nos estás comentando, que si estos estudios hubieran estado o están al alcance de los científicos, de la gente de Protección Civil, de la gente de Conagua, de la gente del gobierno, vaya, y hubieran tenido un esquema diciendo, oye, ¿sabes qué? Bajaron las poblaciones de abejas, bajaron las poblaciones de escarabajos en la zona costera o de miriápodos o de cualquier otra cosa, y sabes que aquí la temperatura se ha incrementado, lo cual quiere decir que existen altas posibilidades de fenómenos hidrometeorológicos atípicos. Estamos hablando de huracanes. Y entonces, si hubieran tomado las medidas adecuadas, y no decir, pues es que sí, los sabíamos desde las 10 de la mañana y pues mejor no dijimos nada. Y pues como que no va el asunto, se pudieron haber salvado muchas vidas. Y no decir solamente, es que a Florida, a los Estados Unidos les fue peor. Cada vida humana es muy valiosa. Luego entonces, para entender lo que fuimos, lo que somos, debemos saber qué es lo que fuimos y quizá proyectarnos para saber qué es lo que seremos, estimado maestro Jordán Alvarado. Y con la ciencia, con el estudio,
de los artrópodos, pues pudiéramos encontrar respuestas sobre el comportamiento de de ese fenómeno conocido como cambio climático y tomar medidas adecuadas y quizá medidas drásticas. Es muy cierto, igual digo, esto como bien mencionabas, está ligado también, este descenso está ligado al decremento o mejor dicho, a la alta tasa de deforestación que estamos viviendo. Para poner en contexto, ¿no? Son, redondeando, digo, sin ofender a algún geógrafo o a alguien que sepa el dato, ¿verdad? Pero más o menos son aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados que tenemos de extensión territorial, ¿no? México, nuestro país, nuestra república. De esos casi 2 millones, lo vamos a tomar como un 100%. De esos 2 millones, en términos porcentuales, solo existe 0.28, 0.30% en el mejor de los casos de las estimaciones de selvas tropicales en México, en nuestro país. Imagínense, porque no tengo el dato de los manglares, de los bosques de manglares, que por cierto, dicho sea de paso, México tiene y tenía en su tiempo, pues ahorita ya se redujo considerablemente la extensión, pero los bosques de manglares más septentrionales, estos más al norte del continente americano, y estos ecosistemas, al igual que todos los ecosistemas, desempeñan un papel fundamental. O sea, estos funcionan como filtros en las zonas costeras, al igual que los bosques de pino encino regulan la temperatura en las zonas serranas, al igual que las selvas altas perennifolias también inciden puntualmente en el ciclo del agua. Entonces todo esto está relacionado, de tal suerte que si tú decides talar un árbol por XY situación, por el cambio de uso de suelo, porque vas a crear un pastizal, un potrero para tu ganado, vas a construir, no solamente estás derribando un árbol, sino que estás dejando sin sustento, sin hogar, a una gran cantidad de organismos, entre ellos, pues, artrópodos, insectos, lagartijas, lo que tú quieras. Entonces, insisto, todo esto sin ambajes tiene que ver con esa perspectiva egoísta que tenemos nosotros los seres humanos, y sobre todo pues que no tenemos quizá esa empatía con la naturaleza. Hago énfasis a ultranza, es necesario y súper importante que se cambie ese paradigma de cómo transferir el conocimiento científico, el conocimiento técnico a niños, a adolescentes, para crear esa cultura crítica del conocimiento y también dar ese buen ejemplo, porque a diferencia de otros países, pues digo, sin ofender México, como dice la mayoría de biólogos, ¿no? México es un país megadiverso, Chiapas es un país megadiverso, Chiapas es un Edén, Chiapas es un vergel, Chiapas es la joya de la corona de la creación, pero ¿qué pasa? La mayoría de chiapanecos o no nos la creemos, o no somos empáticos, o nos da igual, ¿no? Y los pocos que existen, lamentablemente, o no se les dan los espacios, o los tildan de locos, de exagerados, o en el peor de los casos son ultimados, ¿no? Como usted comprenderá. Entonces, pues. Ay, no me digas eso. No, o sea, okay. Porque usted sabe, ¿no? Que muchas personas que se han dedicado a cuidar el medio ambiente, a proteger, por ejemplo, no recuerdo el nombre de este héroe que estaba defendiendo el santuario de la mariposa monarca, pues ultimado. Hay biólogos, hay personas que dicen, no, pues se tiene que cuidar esto, ¿y qué pasa? Pues 3 metros bajo tierra, lamentablemente, y perdón que haga este comentario. No, tienes toda la razón, Jordán. El dedicarnos al periodismo ambiental es una rama del periodismo que desde mi punto de vista debería ser considerada como muy útil, y quizá el tema del medio ambiente hasta como de seguridad nacional, sin exagerar, porque de eso depende nuestra existencia. El problema es que el tema medio ambiente en el periodismo no vende. No es algo que venda a menos que haya una situación como lo que pasó hace unas semanas con el huracán Otis, donde hay devastación, hay víctimas fatales y demás. Pero de ahí definitivamente hay que estar picando piedra. Tenemos que informarnos constantemente, estarnos capacitando
en educación ambiental, están informados todo el tiempo, pero eso es una cosa a nivel personal. El problema es la transmisión del mensaje, como bien lo apuntas, que la gente tal pareciera que no le importa. Vivimos un eterno presente y en estos tiempos se privilegia la imagen, se privilegia el momento, lo exacerbado del momento, las emociones, tanto tienes, tanto vales, y dejamos de lado cosas como esta información que estás compartiendo, espacios, y no lo digo con un afán petulante, sino espacios que pudieran contribuir a despertarnos un poquito la curiosidad sobre cómo funcionan las cosas, qué papel juego yo, ser humano, en el concierto de la naturaleza y demás. Digo, tenemos derecho a divertirnos, pero por ahí leía también acerca de que con estas nuevas tecnologías de la información, rapidísimamente te comento, al menos en México, se dedican casi 8 horas las nuevas generaciones, 8 horas de tu día a día en actividades de ocio con el celular y la computadora. Tenemos todo para ser una generación de sabios y somos una de las generaciones, yo no pertenezco a esta generación, pero esta generación es una de las más ignorantes que hay, dicho por estudios universitarios, arrojados por estudios de universidades a nivel mundial. Oye, tenemos comentarios, muchísimas gracias, reiteradas a todos ustedes que amablemente nos están sintonizando. Vamos a empezar. César Jofiel Pérez, saludos cordiales y felicidades a todo el equipo de Biosfera 10, muchas gracias, y al maestro y amigo Jordaín, dice aquí, Jordaín Alba. ¿Eres Jordaín o Jordán? Bueno, así manejo mi red en Facebook, ¿no? Jordaín. Pero mi nombre es Jordán, pero bueno, me conocen así como Jordaín. Bueno, tu nombre artístico, Jordaín Alvarado Robledo, excelente tema y de suma importancia. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, César, gracias, Fiel hermano. Pérez. Felicidades, maestro Jordán, Blancacielo Robledo de León, muchísimas gracias. La mujer más hermosa del mundo. Muy bien, ahí está, Blancacielo Robledo de León. Ahí está el saludo y el comentario del maestro Jordán. Lupita Calleja Rodríguez, felicidades, muchas gracias por seguir incitando, muy bien, a que más espacios como este existan y darle la importancia a estos temas. Felicidades a mi estimado doctor Jordán, excelente. Ahí está el comentario. Gracias, una de la doctora más hermosa del mundo. Muy bien, muy bien. Luis Trejo, felicidades, maestro Jordán, excelente información. Kenia Trejo, gracias, aplausos. Luis Llano, gracias, doctora Kenia. Excelente plática, saludos maestro en ciencias Jordán Alvarado Robledo. Gracias, también ingeniero. Está viéndonos, está sintonizándonos el maestro Benigno Gómez, incansable ecologista, ambientalista. Benigno, donde quiera que te encuentres, un abrazo. Leticia Guadalupe Cuesta también nos está viendo. Vivianita Náfate, muchas gracias. Y por aquí también nos escribe Lázaro Cárdenas. Saludos, mi amigo Jordán, le mando un fuerte abrazo, excelente expositor. Muy bien. Gracias, Lázaro. Los comentarios de nuestros amigos que amablemente nos están sintonizando. Estamos ya en la recta final, maestro Jordán Alvarado. Apuntes finales. Cambio climático, supervivencia de la especie humana. La naturaleza nos dice cómo y por dónde. Nos hacen un llamado angustioso día a día y los seres humanos ponemos oídos sordos a ese llamado que diariamente nos hace la naturaleza. Las herramientas tecnológicas las tenemos, los elementos que la naturaleza nos brindan, ahí están los artrópodos, ahí nos puede decir qué va a pasar y no de manera profética, sino por estudios científicos. Tú estás ahorita desarrollando una tesis doctorante para obtener ese grado de doctor en ciencias, precisamente estudiando poblaciones de artrópodos, pero pues los humanos nomás no, como dicen acá en Chiapas, no funcionamos. Apuntes finales, maestro Jordán Alvarado Robledo. Sí, insisto, es casi, es necesario ese cambio de mentalidad para cuidar, preservar nuestros recursos,
Y bueno, como apuntes finales, por así decirlo, o como corolario a esta charla, ¿qué le puedo decir? Hay ejemplos claros donde insectos, organismos conocidos como insectos sociales, estos que tienen un comportamiento que les permite agruparse con sus congéneres, ya sea como las abejas en su panal, las hormigas en el hormiguero, donde indican precisamente que entre tantas cosas, ¿no? Ante la menor perturbación, pequeños cambios en la temperatura, pues se despabilan, disminuyen las poblaciones. En algún momento chequé, fue una nota periodística, ¿no? Hacia la aventura donde estaban desarrollando drones o equipo para realizar la polinización en cultivos de interés agrícola. Podría funcionar, puede que sí, creo que ya está en fase piloto o está por salir al mercado, pero la naturaleza es fantástica, es prodigiosa, ¿no? Porque se sabe incluso que muchos de estos polinizadores al momento del vuelo emiten sonidos en tal frecuencia que estimulan a las plantas para que se dé ese intercambio, ese diálogo virtuoso entre el polinizador y la planta. Entonces, por más que querramos sustituir a estos organismos, no vamos a poder. Y bueno, como apunte final, parte de la tesis que estamos haciendo, lo digo sin ningún aire de jactancia o arrogancia, ni mucho menos, porque pues yo creo que cuando tú sabes algo, cuando tú estás aprendiendo, creo que lo ideal y lo bueno es tener esa humildad de compartir el conocimiento y no caer en la falsa modestia o no apropiarte de algo, porque si tenemos estos avances que nos han facilitado la vida fue precisamente a personas que hicieron aportes, descubrimientos y los transmitieron. Dicho esto, el trabajo que estamos realizando, donde yo me encuentro, es no solo llamativo, no solo importante como todos los trabajos de las personas que hacen posgrado, sino que también es novedoso, es un parteaguas porque pues no se ha hecho este trabajo conocido como metabar coding en artrópodos de selvas tropicales, se ha hecho hasta cierto punto en otro tipo de ecosistemas, selvas secas, pero no en selvas tropicales. ¿Y por qué selvas tropicales y por qué artrópodos? Por precisamente esto, el cambio climático, para estudiar quizás esos efectos del cambio climático, cómo es que la distancia de una selva, de una reserva natural, cómo es que influye la distancia de un potrero en pues el apareamiento y la alimentación y el comportamiento de las especies. Pero también, más allá de esta parte ecológica, con la parte molecular, con la parte de la taxonomía molecular, con el análisis que vamos a hacer, en el mejor de los escenarios se puedan quizá descubrir especies, nuevas subespecies o quizá nuevos registros para estas zonas, y también poner una base, una plataforma para innovación tecnológica o para tomar decisiones. Como usted bien decía, esta parte de la biotecnología, ¿no? Que es igual muy interesantísima, donde se puede manipular un organismo total o parcialmente a través de sus secuencias de ácidos nucleicos para obtener un bien, un servicio común. Es una definición muy, muy pragmática, pero existe la posibilidad de que tal vez en un organismo se encuentre alguna sustancia, algún péptido, alguna biomolécula que pueda servir para la elaboración de algún fármaco o pueda servir para hacer algún tipo de biocontrol o algún bien o provecho podemos encontrar. Más allá de eso, de explotar racional y sustentablemente nuestros recursos, yo creo que la educación juega un papel fundamental para, sobre todo, hacer esa concientización que requiere la población. Y pues qué más decir que también a título personal, las personas que tenemos la oportunidad, tenemos el gusto, la afinidad por estudiar, por dedicarnos a realizar trabajos de investigación, creo que requerimos, deseamos y anhelamos espacios como este, espacios como el tuyo, Carlos, espacios verídicos, veraces, oportunos, categóricos, espacios que permitan este diálogo y sobre todo transmitir ese conocimiento. Necesitamos que los tomadores de decisiones nos volteen a ver, necesitamos que las personas se interesen, necesitamos tener un poquito de sentido crítico y, no sé,
leer en la etiqueta de los agroquímicos para no depositarlos o no tirarlos, perdón, así al arroyo, no dejarlos ahí tirados, sino depositarlos en un lugar adecuado. Muy bien. Leer las etiquetas de lo que tenemos y no estar contaminando. Y hay muchas cosas que podríamos hacer, Carlos, pero creo que hasta este momento, pues, con lo que acabamos de mencionar es un buen bistec para poder analizarlo, ¿no? Buenas propuestas. Una persona muy sabia hace muchos años me compartió lo siguiente. Nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos algo que nos distingue de los animales, de lo que llamamos nosotros especies inferiores, y es el libre albedrío, el razonamiento que nos da la capacidad de tomar decisiones. Y nosotros decidimos qué hacer con el siguiente segundo de nuestra existencia, con el siguiente segundo de nuestra vida. Entonces, imaginen que el día de hoy, amigos que nos están sintonizando, imaginen que hoy es el último día que van a vivir. ¿Qué harían con esas horas que les sobran? Terminaría a las 0 horas a las 11:59 del día de hoy, su vida. ¿Qué harían en lo que les resta de vida? ¿Seguirían devastando bosques, tirando basura, maldiciendo, envidiando? No lo sé. Digo, no soy quien para decir lo que hagan o dejen de hacer. Es una cuestión de decisión propia. Pero bueno, así están las cosas. Y como decía el sabio Molotov, el grupo mexicano, a mí me gusta mucho la música de Molotov, decía, el mundo se va a acabar. Si un día me han de querer, se tienen que apresurar. Si un día a la tierra han de querer, se tienen que apresurar. Maestro Jordán, muchísimas gracias. Y nos vamos rápidamente con un último comentario que nos mandan por aquí. Bren Ortiz. Ojalá los tomadores de decisiones en las políticas públicas pudieran tener noción e interés en el cuidado de la vida, medio ambiente y los derechos que representan. Cuando yo llego a Chiapas, aquí hace casi 3 décadas, había muchas frases muy, muy locales que a mí me llamaban mucho la atención. Y una de esas frases es, seco el elotazo. Yo me imaginaba a alguien que le aventaban un elote y le pegaban en la cabeza y lo dejaban. Esta frase, seco el elotazo para quien le caiga el trancazo. Y bien lo decías, Gracias, depende de los tomadores de decisiones y no nada más estar siendo amigos de todos en campaña electoral y demás. Víctor Ruiz, saludos, Jordán. Ahí está. Muy bien. Saludos, Maestro Víctor. Jordán, sí. Muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho este esfuerzo que has realizado. Estamos comunicándonos contigo hasta Tapachula, Chiapas. Muchísimas gracias. Te agradezco, te envío un fuerte abrazo y sigamos en contacto. Gracias, Carlos, a ti y a todo tu equipo de producción. Gracias por esta oportunidad y espero que este sea el inicio de una buena colaboración y sobre todo hacer algo a favor de nuestra naturaleza y de sus formaciones caprichosas. Te abrazo con el corazón, Carlos. Espero verte pronto. Un saludo a todos los que se conectaron y por favor síganse conectando para las próximas emisiones porque estos programas. Este programa es de aquellos que te transmiten conocimiento y que te marcan para bien. Abrazo fuerte. Muchas gracias. Abrazos también de vuelta. Ha sido el maestro Ediciel Jordán Alvarado Robledo, investigador de Ecosur. Ojalá hubiera más personas que dedicaran su tiempo, su vida a transmitir los conocimientos tal como lo hace el maestro Ediciel Jordán Alvarado Robledo. Hemos llegado así al final de esta emisión, la número 83 de Biosfera Podcast, un espacio dedicado al periodismo ambiental y a la divulgación de la ciencia. Y no nos despedimos sin antes invitarlos, por favor, a que estén pendientes también de los espacios que afortunadamente pues se nos ha permitido estar por ahí haciendo ruidito. Les recordamos que Biosfera Podcast Radio, ya estamos también con este concepto, pero en radio, todos los martes a las 9 de la mañana a través de la nueva FM 94.7 y la fanpage de esta estación, así buscan en Facebook la nueva FM o en YouTube, y ahí nos van a ver nuestra carota de chancla, hablando, diciendo, compartiendo información que tiene que ver con el medio ambiente, noticias, entrevistas, comentarios, tratando de continuar haciendo lo que nos gusta y sabemos hacer a través de los medios de comunicación. Y también los jueves
Los jueves recuperamos el espacio de Biosfera Radio. Explora tu mundo, periodismo ambiental de otra dimensión. ¿Por qué? Porque es a través de Dimensión FM 97.3, donde pueden sintonizarlos de 3 a 4 de la tarde todos los jueves y los miércoles aquí en las redes sociales, en la fanpage de Biosfera 10 y el perfil de Biosfera 10 en Facebook. Muchísimas gracias, y antes de concluir esta transmisión, quiero compartir la siguiente frase de la tribu norteamericana ya extinta de los indios Creek, que para mí muy particular, ácido y humor negro que me cargo, pudiera convertirse en el epitafio bien merecido de esta raza humana que se ha caracterizado por su indolencia, por su apatía, por su soberbia y por su egoísmo. ¿Todos? La mayoría, sí. Bueno, alguien tiene que hacer el reportaje, y si aprietan el botón, pues yo me apunto para hacer el reportaje. Les comparto la siguiente frase, y dice más o menos así: el día que el último árbol sea talado, el día que el último río se seque, el día que el último pez sea apresado, quizá ese día, solamente ese día, nos demos cuenta que el dinero no se puede comer. Con esta frase de la tribu norteamericana de los indios Creek, yo me despido y les mando un abrazo donde quiera que estén. Vámonos, que aquí espanta. Asesoría integral para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron. Frusaín. Delicia hecha realidad. ¡Qué rico! Fruta chiapaneca con productos innovadores. Presentaron.